Oscuridad total. Un leve murmullo de viento. Una campana suena a lo lejos. En pantalla, una vieja grabadora comienza a girar. Una voz profunda, cargada de solemnidad, se escucha. Existen nombres que, en el mundo del misterio, han quedado grabados con fuego. Nombres que generan fascinación, devoción y al mismo tiempo, polémica y rechazo. Nombres que dividen al público entre creyentes y escépticos, entre quienes aseguran haber sido salvados por ellos y quienes los acusan de farsantes. Entre esos nombres, uno resuena más fuerte que todos en Ed y Lorraine Warren. La pareja del misterio Ed y Lorraine fueron, ante todo, un matrimonio común en dos jóvenes nacidos en la década de 1920 en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Pero detrás de esa apariencia sencilla, se escondía un pacto con lo inexplicable. Él, un niño marcado por experiencias de terror en su propia casa. Ella, una niña capaz de ver lo que nadie más veía. Juntos, dedicaron más de medio siglo a investigar fenómenos que otros preferían negar. Fundaron la primera sociedad de investigación paranormal en Estados Unidos, escribieron libros, ofrecieron conferencias, asesoraron a sacerdotes en exorcismos y se enfrentaron a lo que describían como fuerzas inhumanas, inteligentes y malévolas. El reconocimiento y la polémica fueron llamados héroes por familias que juraban haber sido liberadas de entidades oscuras. Fueron llamados embusteros por científicos y escépticos que afirmaban que todo era montaje. Fueron invitados por universidades, la prensa, por comunidades religiosas y al mismo tiempo fueron rechazados por sectores que consideraban sus métodos anticientíficos. Aún así, el mundo entero los conoció gracias a casos emblemáticos a la muñeca Annabelle, la casa de Amityville, el poltergeist de Enfield, los Perron en Rhode Island. El juicio del diablo me obligó a hacerlo. Casos que luego inspirarían películas, documentales y novelas. Lo que pocos saben detrás de los reflectores. Los Warren eran una pareja que vivió con humildad en una pequeña casa de Connecticut. Su sótano se convirtió en el Museo del Ocultismo, un lugar donde guardaban objetos que aseguraban estar malditos en espejos, crucifijos torcidos, máscaras rituales, muñecos embrujados. Lorraine decían: cada objeto que ves aquí, Few and Portal. Cada objeto custodia un fragmento del mal. Muchos visitantes aseguraban que el ambiente del museo era tan denso que apenas podían respirar al entrar. Y allí, detrás de una vitrina con un letrero que decía Warning Positively Do Not Open, estaba Annabelle, la muñeca que se convirtió en ícono mundial del terror. El propósito de esta narración, este viaje que ahora iniciamos, no pretende glorificarlos ni condenarlos. Pretende contar su vida de principio a fin, con lo que el mundo ya conoce, lo que solo unos pocos saben, y lo que casi nadie conoce. Es la historia de un niño que creció en una casa embrujada. Es la historia de una niña que veía luces alrededor de las personas. Es la historia de dos jóvenes que se enamoraron y decidieron dedicar su vida a luchar contra lo invisible. Es la historia de cómo un matrimonio común se transformó en los nombres más famosos del mundo paranormal. La cámara se acerca lentamente a la vitrina de Annabelle. El vidrio refleja un crucifijo torcido. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Pero no importa de qué lado estés. Al pronunciar los nombres de Ed y Lorraine Warren, el mundo entero recuerda una cosa: que el mal existe y que hay quienes dedicaron su vida entera a enfrentarlo. Esta es su historia. Se apagan las luces, silencio. Damos inicio. Capítulo 1. En los inicios, infancia y vocación. La pantalla está oscura, solo una lámpara parpadea. Una voz profunda comienza a narrar. Antes de que fueran conocidos como los investigadores paranormales más famosos del mundo, antes de que sus nombres inspiraran películas, libros y conferencias, existieron como dos niños en el corazón de Connecticut. Dos almas que, sin saberlo, ya estaban marcadas por un destino insólito. Esta es la historia de cómo todo comenzó, mucho antes de los casos, mucho antes de Annabelle, Amityville y Enfield. Esta es la historia de cómo nacieron Ed y Lorraine. Edward Warren Miney nació el 7 de septiembre de 1926, Bridgeport, Connecticut, un puerto industrial que en aquel tiempo vivía entre el humo de las fábricas y el bullicio de los inmigrantes que buscaban el sueño americano. La familia Warren era humilde, de clase trabajadora. Su padre era policía local, un hombre de carácter férreo, muy apegado a las reglas. Su madre, ama de casa, intentaba mantener el orden en un hogar donde el trabajo y la disciplina eran valores incuestionables. Desde niño, Ed comenzó a notar cosas que otros no percibían. Según contaría él mismo décadas después, a los 5 años ya sabía que nuestra casa estaba embrujada. No lo imaginaba, lo sentía. Veía luces que aparecían sin explicación. Escuchaba voces apagadas en la noche, pasos en la escalera cuando todos dormían. Yo era solo un niño, y sin embargo sabía que no era producto de mi mente. El mal estaba allí,
mirándome desde las sombras. Cuando intentaba hablar con su padre, el policía siempre le respondía de la misma manera: hay una explicación lógica para todo. Siempre. Búscala. Esa frase se convirtió en un eco en la mente del pequeño Warren, y sin embargo, nunca logró encontrar la explicación que su padre prometía. Lo poco conocido, la primera experiencia de Ed ocurrió en el armario de su habitación. Decía ver ojos brillantes que lo observaban desde la oscuridad, ecos de Spews. Recordaba que, aunque sentía terror, también sentía fascinación. Yo quería comprender quiénes eran esos ojos. No solo me asustaban, también me llamaban. Su madre, en secreto, le confesó que también había escuchado ruidos inexplicables en esa casa, pero le pidió que nunca hablara de eso con su padre. T. adolescenti. Ed trabajó en un cine local como acomodador. Allí, entre pasillos oscuros, linternas encendidas y el murmullo del público, descubrió el cine de terror clásico, historias de vampiros, mansiones embrujadas, espectros en blanco y negro. En una entrevista dijo: yo veía esas películas y pensaba, eso no es fantasía. Eso es lo que yo viví en mi niñez. Lo que ustedes llaman ficción, yo lo llamo recuerdos. Ese fue el inicio de una obsesión artística. Eddie comenzó a dibujar casas antiguas, a capturar con carboncillo y óleo la melancolía de las mansiones victorianas. Muchas veces decía que esas casas tenían un aura, como si pudieran guardar secretos invisibles. En otra parte de Bridgeport, casi al mismo tiempo, nacía otra historia. El 31 de enero de 1927, vino al mundo Lorraine Rita Moran, hija de una familia de raíces irlandesas, profundamente católica. Desde muy pequeña, Lorraine mostró una sensibilidad distinta. A los 9 años, durante una misa escolar en la St. Vincent's School, levantó la vista y notó que las monjas y sacerdotes brillaban con una especie de halo. Para ella era normal, pensaba que todos lo veían. Cuando se lo comentó a su abuela, esta no se sorprendió del todo. Le tomó la mano y le dijo: tú tienes un don, Lorraine. Eso que ves son auras. No todos pueden verlas, pero tú sí. Lorraine descubriría así que era clarividente. Veía luces alrededor de las personas, podía anticipar sucesos y, en ocasiones, escuchar voces que nadie más escuchaba. Lorraine aseguraba que podía predecir pequeñas cosas. Ansí un profesor iba a dar un examen sorpresa, si alguien iba a enfermarse, o incluso si un día habría tormenta aunque el cielo estuviera despejado. Sus padres, devotos católicos, pensaban que era una gracia de Dios, pero también le pidieron discreción para no ser señalada como rara. La niña aprendió a guardar silencio sobre sus visiones, desarrollando una habilidad para aparentar normalidad, mientras por dentro vivía en un mundo invisible. Mientras Ed crecía entre sombras y obsesiones con lo inexplicable, y Lorraine aprendía a convivir con un don que la hacía distinta. Ninguno de los dos podía imaginar que sus caminos estaban destinados a cruzarse. Se conocieron en la adolescencia, en una heladería local de Bridgeport. Ed, con 16 años, trabajaba en un cine cercano y pasaba por allí al salir. Lorraine, con una amiga, estaba sentada en una mesa cuando él entró. Ella misma relató: lo vi y sentí algo extraño, como un escalofrío. No era miedo. Era como si lo conociera de antes, como si mi vida ya hubiera estado ligada a la suya desde siempre. Ed, por su parte, quedó impresionado por la dulzura y la mirada profunda de Lorraine. La conversación fue tímida, casi torpe, pero suficiente para encender una chispa que no se apagaría jamás. La década de los 40 no fue fácil. El mundo entero estaba marcado por la Segunda Guerra Mundial. Ed, como muchos jóvenes de su generación, se alistó en la Marina de Estados Unidos. Antes de marcharse, prometió a Lorraine: cuando regrese, nos casaremos, ante lo juro. Las cartas que se enviaban eran constantes. Lorraine, con su sensibilidad, decía que podía sentir cuando Ed estaba en peligro. En varias ocasiones, soñó con él antes de recibir noticias de incidentes en su barco. Cuando terminó la guerra, Ed regresó. Cumplió su promesa. Se casaron en 1945, dando inicio a un matrimonio que se mantendría unido hasta el último aliento. Un niño que creció en una casa embrujada y nunca encontró respuestas. Una niña que veía lo invisible y aprendió a callar. Dos jóvenes que se conocieron en una heladería y se juraron amor eterno en medio de una guerra. Sus vidas parecían simples, comunes, pero el destino tenía planes distintos. Pronto, lo invisible los llamaría con más fuerza, y ellos juntos responderían. Capítulo 2. Anun. Encuentro destinado. El romance y el llamado al misterio plano de una calle de Bridgeport, Connecticut. A mediados de los años 40, en coches antiguos, tiendas con carteles de neón, familias paseando. Una heladería vibra con música de jukebox. Allí comienza todo.
Ed, de 16 años, entra con paso firme. Viene del cine donde trabaja como acomodador, todavía con la chaqueta sobre el hombro. Lorraine, de 15, está sentada con una amiga. Al verlo, siente algo extraño. Años después, lo describiría así, aun cuando vi a Ed por primera vez, tuve una sensación tan intensa que no puedo explicarla. Fue como si lo conociera de otra vida. No era un simple chico entrando a una heladería, era alguien con quien mi destino estaba inevitablemente unido. Ed se acerca, tímido pero decidido. Hablan de cosas simples and de cine, de música, de la vida en Bridgeport, pero ambos saben que lo que ha nacido en ese instante no es casualidad. Durante los meses siguientes, Ed y Lorraine comienzan a salir. Caminan por los parques, ven películas, toman café en cafeterías locales. Lo curioso es que, desde muy temprano, su relación se vio marcada por lo sobrenatural. Una tarde, mientras caminaban cerca de un lago, Ed se atrevió a contarle lo que nunca había dicho a casi nadie cuando era niño. Nuestra casa estaba embrujada. Veía sombras, escuchaba pasos. Mi padre nunca me creyó, pero yo sé lo que vi. Lorraine lo escuchó en silencio y luego respondió con voz suave: no estás loco. Ed, yo también veo cosas que otros no ven. Desde niña puedo percibir auras, sentir presencias. Pensé que era la única. Ese momento fue decisivo. Dos adolescentes que, hasta entonces, habían cargado sus experiencias como un peso secreto, descubrieron que no estaban solos. El amor que nacía entre ellos se reforzaba con un pacto silencioso. Compartirían no solo la vida, sino el misterio. La juventud de Ed y Lorraine se vio atravesada por la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había entrado en el conflicto y miles de jóvenes se alistaban para servir. Ed, con apenas 17 años, ingresó en la Marina de los Estados Unidos, Anti-Stuporti. Una noche en el porche de la casa de Lorraine, bajo un cielo estrellado, le tomó la mano y le dijo cuando Rigris: me casaré contigo. Pase lo que pase allá afuera, volveré por ti. Lorraine, con lágrimas en los ojos, respondió: yo lo sé, Eddie, no necesito que me lo prometas, ya lo siento. Durante el servicio militar, Ed viajó en destructores y convoyes. En varias ocasiones, estuvo en situaciones de peligro en ataques aéreos, tormentas, incendios en cubierta. Lorraine, desde Bridgeport, afirmaba sentirlo en su corazón. Sabía cuando estaba en riesgo, lo soñaba. Me despertaba sobresaltada y a los pocos días recibía su carta, contándome que había tenido un accidente en el mar, en 1945. Tras el fin de la guerra, Ed volvió a casa. Había cambiado a más maduro, con una determinación distinta en la mirada. Lorraine lo esperaba con la misma fe con la que había sostenido su ausencia. Se casaron poco después en una ceremonia sencilla, rodeados de familia y amigos. No había lujos, pero sí una certeza inquebrantable en que estarían juntos por siempre. El matrimonio se convirtió en la piedra angular de todo lo que vendría. No eran solo marido y mujer, sino compañeros de una misión aún desconocida. Tras la guerra, Ed decidió estudiar en la Perry Art School. Gracias al programa para veteranos, su talento para el dibujo y la pintura lo llevó a especializarse en casas antiguas y paisajes góticos. Aquí comenzó un método curioso que marcaría su carrera. Los Warren recorrían pueblos de Nueva Inglaterra buscando casas antiguas con fama de embrujada. Ed pintaba la mansión y luego, con la excusa de entregar el cuadro, tocaban la puerta y conocían a los dueños. Lorraine recordaría: entrábamos y yo sentía las energías. A veces eran suaves, como recuerdos. Otras veces eran densas, sofocantes. Ed hacía preguntas. Yo observaba lo invisible. Así fue como empezamos. Lo que parecía un pasatiempo se transformó en la semilla de lo que luego sería su vida en la investigación de lo paranormal. Uno de los primeros casos de los Warren ocurrió en una vieja casona de Westport. La familia que vivía allí se quejaba de golpes en las paredes y puertas que se abrían solas. Ed llevó su libreta de dibujos. Lorraine, apenas cruzó la puerta, sintió un escalofrío. Había una mujer en la escalera, pero no estaba viva. Nos miraba con ojos vacíos, como si estuviera atrapada. Los dueños confirmaron que una mujer había muerto en esa misma escalera décadas atrás. Fue un choque brutal para Eddie por primera vez. No solo escuchaba relatos, sino que su esposa confirmaba con precisión cosas que él no podía explicar. En 1952, decidieron dar un paso más grande. Fundaron la New England Society for Psychic Research, la primera organización en Estados Unidos dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. La misión era clara en ayudar a familias aterradas, documentar lo sobrenatural y, sobre todo, demostrar que el mal era real. No tenían grandes recursos, solo convicción, fe y una alianza matrimonial que lo sostenía. Ed era el investigador, el demonólogo autodidacta. Lorraine, la medium,
y clarividente. Juntos se presentaban como un matrimonio al servicio de quienes sufrían lo inexplicable. El inicio no fue fácil. En muchas comunidades los llamaban charlatanes, otros los recibían con miedo, otros con esperanza, pero ellos no se detenían. Comenzaron a dar conferencias en universidades y parroquias. Proyectaban diapositivas de casas embrujadas, compartían grabaciones de psicofonías y mostraban objetos recogidos en sus investigaciones. Algunos asistían por curiosidad, otros por terror, otros por burla, pero siempre salían con la sensación de que Ed y Lorraine creían profundamente en lo que decían. Más allá de lo público, en lo privado, había un pacto inquebrantable entre ellos. Ed, decían, sí, alguna vez dudamos, debemos recordar lo que vivimos de niños. Tú con tus visiones, yo con mi casa embrujada. No estamos locos, Lorraine. Estamos destinados. Lorraine, por su parte, sostenía, Ed me dio el valor de no callar. Yo pasé mi niñez escondiendo lo que veía, pero él me enseñó que no era un defecto, era un propósito. Ese pacto íntimo fue la raíz de su grandeza en una pareja que no solo se amaba, sino que compartía un destino común frente a lo invisible. Un joven marcado por las sombras de su niñez. Una niña que veía luces donde otros no veían nada. Una guerra que los separó y un amor que los unió para siempre. Y un pacto silencioso en dedicar su vida a lo inexplicable. Lo que comenzó como un noviazgo adolescente, pronto se convertiría en una cruzada mundial. El matrimonio Warren estaba listo para enfrentarse al misterio y al miedo. Capítulo 3, en primeros pasos en el misterio, el nacimiento de los Warren investigadores, plano de carreteras rurales de Nueva Inglaterra. En los años 50, el auto de los Warren avanza entre árboles y niebla. Tras su boda y el regreso de Ed de la guerra, los Warren comenzaron a recorrer pueblos pequeños, con una intención muy particular. Ed pintaba casas antiguas en mansiones de estilo victoriano, granjas desgastadas, edificios con aspecto gótico, pero aquello no era un simple ejercicio artístico, era su puerta de entrada. Lorraine recordaba a Ned se paraba frente a una casa. La pintaba con detalle. Después tocaba la puerta y decía, hicimos esto para ustedes. Guay, poco a poco. Ganábamos la confianza de las familias. Entonces ellos nos contaban lo que realmente ocurría en esas casas en sombras, pasos, luces, voces. Así fue como empezamos. Con el tiempo, esta táctica se volvió su primer método de investigación al localizar casas con fama de embrujadas. Entrar con la excusa del arte, escuchar testimonios, validar con las percepciones psíquicas de Lorraine. Era un sistema poco convencional, pero efectivo. Guay, poco a poco. Los Warren comenzaron a forjar su reputación en Nueva Inglaterra. Uno de los primeros casos que los marcó ocurrió en Westport, Connecticut, en una casona donde los dueños reportaban golpes en las paredes y puertas que se abrían solas en plena noche. Ed escuchaba con atención, pero fue Lorraine quien dio el salto decisivo. Al entrar, sentí una mujer en la escalera. Estaba parada allí, con un vestido largo, mirándonos sin ojos, como un recuerdo atrapado en la madera. Y yo sabía que no era imaginación, estaba allí, aunque no viva. Cuando preguntaron a los dueños, confirmaron que una mujer había muerto exactamente en esa escalera años atrás. Para Ed, este fue el momento de quiebre en las historias de su infancia cobraban sentido. Lorraine no solo percibía lo que otros callaban, sino que lo describía con exactitud. En 1952, los Warren dieron un paso que definió su vida. Fundaron la New England Society for Psychic Research, NESP, la primera organización de investigación paranormal en Estados Unidos. No tenían grandes oficinas ni equipos sofisticados. Su sede era la sala de su casa. Su equipo eran ellos mismos y ocasionalmente algunos sacerdotes o amigos interesados. Pero el objetivo era ambicioso en documentar fenómenos paranormales, asistir a familias aterrorizadas, diferenciar entre lo que era un simple miedo y lo que ellos consideraban manifestaciones demoníacas. Cana el tiempo. La NESP atrajo voluntarios, fotógrafos, camarógrafos, policías retirados, sacerdotes. Todos buscaban descubrir si había algo más allá de lo visible. La clave del éxito de los Warren fue que se complementaban de manera casi perfecta. Ed era el investigador, el demonólogo autodidacta. Dibujaba, preguntaba, confrontaba. Su formación militar le daba disciplina y temple. Lorraine era la medium y clarividente. Ella percibía lo que no se podía medir en voces, presencias, energías. Su dulzura y calma daban confianza a las familias. Lorraine decía, Ned siempre fue mi armadura,
y yo fui su antena. Él me protegía del mundo físico. Yo lo guiaba en el mundo invisible. Juntos construyeron un equilibrio que les permitió entrar en lugares donde pocos se atrevían. Escena 5. Primeras conferencias. A mediados de los 50 y 60, comenzaron a dar conferencias en universidades y comunidades religiosas, con diapositivas de casas antiguas, grabaciones de psicofonías, fotografías de supuestos fantasmas y testimonios de familias. Los Warren presentaban un espectáculo que, aunque rudimentario, fascinaba al público. Eddie abría diciendo: a nosotros no venimos a asustar, sino a mostrarles que el mal existe, y que no es un mito, no es un cuento, es real. Muchos salían impactados. Otros, escépticos ampero, ninguno salía indiferente. Un caso temprano que marcó su carrera ocurrió en Connecticut, con una familia que aseguraba que un espíritu oscuro atormentaba a su hijo adolescente. El muchacho sufría convulsiones, hablaba con voz grave, lanzaba objetos. La familia, aterrorizada, llamó a sacerdotes, pero fueron los Warren quienes coordinaron la ayuda. Ed participó como asistente en el ritual, recitando oraciones, mientras Lorraine afirmaba ver una sombra negra detrás del muchacho. Tras horas de tensión, el chico se calmó. Aunque no fue reconocido oficialmente por la iglesia, este evento consolidó la idea de Ed: los demonios eran reales, y él dedicaría su vida a enfrentarlos. A finales de los 60, periódicos locales empezaron a publicar notas sobre la pareja de cazadores de fantasmas de Connecticut. Algunos titulares los trataban como una curiosidad pintoresca, otros los ridiculizaban. Pero poco a poco, la prensa les abrió un espacio. Cada artículo, cada entrevista, era para Ed y Lorraine una plataforma para advertir a las fuerzas oscuras: existen y no es un juego. Los primeros años no estuvieron libres de burlas. En muchos lugares eran recibidos como farsantes, en otros como profeta. Lorraine recordaba: había gente que nos abría la puerta llorando, agradecidos porque alguien los tomaba en serio. Y había otros que nos escupían y decían que éramos payasos. Aprendimos a vivir con ambas reacciones. Este contraste entre creyentes y escépticos los acompañaría hasta el final de sus vidas. En medio de todo, Ed y Lorraine reafirmaron su unión. Una noche, tras salir de una investigación particularmente dura, Eddie tomó la mano de Lorraine y le dijo: prometimos amarnos en la salud y en la enfermedad, pero también en lo visible y en lo invisible. Este es nuestro pacto, enfrentaremos lo que venga, juntos. Ese pacto, más que matrimonial, fue espiritual. A partir de ese momento, el matrimonio Warren dejó de ser solo una pareja y se convirtió en un equipo destinado a luchar contra lo sobrenatural. Lo que comenzó como simples dibujos de casas se transformó en una cruzada contra las fuerzas oscuras. Nació una sociedad dedicada al misterio, y con ella nació la leyenda de los Warren. Sus primeros pasos ya los habían llevado a descubrir lo inexplicable, pero lo que vendría después marcaría al mundo entero. Capítulo 4. El nacimiento de los cazadores del oculto. Plano de archivo en Estados Unidos en plena Guerra Fría, la televisión en blanco y negro, familias en suburbios, protestas en universidades. El contexto histórico ayudó a los Warren. En los años 60 y 70, el país vivía entre la modernidad tecnológica y el regreso de viejas supersticiones. La llegada del hombre a la luna parecía demostrar que la ciencia podía explicarlo todo, pero al mismo tiempo, el auge del movimiento hippie, el interés por lo místico, las drogas psicodélicas y la búsqueda espiritual abrían la puerta a lo oculto. Y allí estaban Ed y Lorraine, listos para presentarse como los cazadores de lo invisible. Ed, con su carácter fuerte y convicciones férreas, se autodenominaba demonólogo. Algo inusual: no tenía título eclesiástico, pero reclamaba un conocimiento práctico sobre demonios y exorcismos. Lorraine, con su serenidad, suavizaba esa imagen. Ella prefería decir: soy simplemente una mujer que puede ver lo que otros no. Juntos generaban una mezcla irresistible. Él, la voz de autoridad y confrontación. Ella, la voz calmada y empática. Era esa dualidad la que hacía que la gente les creyera, aunque no entendiera del todo. Las conferencias de los Warren se hicieron cada vez más famosas, con proyectores de diapositivas, grabaciones de psicofonías y objetos supuestamente embrujados. Transformaban un salón universitario en un espectáculo de terror. Estudiantes relataban era como ver una película de miedo. Pero real: había tensión, gritos, gente que se salía del salón aterrada en ella. Lo sabía y lo explotaba. Decían: sí, Hollywood puede asustarlos con fantasía, nosotros podemos asustarlos con la verdad. Con esas charlas, los Warren comenzaron a recorrer universidades de todo el país. Y pronto, los medios pusieron sus ojos en ellos. La prensa local primero los trataba como curiosidad. Los llamaban la pareja de cazadores de fantasmas de Connecticut. Pero a medida que su fama crecía,
también crecían los ataques. Críticos decían que eran oportunistas, que explotaban el miedo de las familias, que no había pruebas sólidas de lo que mostraban. Ed respondía con dureza: los escépticos están en su derecho, pero yo he visto el mal cara a cara, y ellos no. Lorraine era más conciliadora, diciendo que la duda era parte natural del ser humano. Esa relación con la prensa se volvió un sello de su carrera entre la fascinación y el cuestionamiento constante. En los años 60, los Warren investigaron una serie de casas en Rhode Island, Massachusetts y Connecticut, donde se reportaban objetos que se movían solos, apariciones en ventanas y voces en grabadoras. Uno de esos casos fue la familia Donovan en Rhode Island, que aseguraba que su casa estaba plagada de ruidos y sombras. Los Warren documentaron luces misteriosas y golpes registrados en audio. El periódico local publicó un artículo titulado ¿Espíritus en el pueblo? Los Warren dicen que sí. Este tipo de reportes empezaba a cimentar su reputación como los primeros investigadores paranormales profesionales Fue en esta época cuando Ed y Lorraine comenzaron a acumular objetos de sus investigaciones: crucifijos, muñecas, espejos, estatuillas y artículos que, según ellos, habían sido malditos o poseídos. Ed decidió que todo aquello debía resguardarse en su casa, bajo protección religiosa. Así nació el famoso Museo del Ocultismo, ubicado en el sótano de su hogar en Monroe, Connecticut. Ed lo describía como un lugar donde guardamos lo impuro para que no dañe a nadie más. Cada objeto aquí ha sido testigo de algo oscuro. Entre esos objetos estaba una muñeca de trapo que más adelante se convertiría en leyenda en Annabelle. Algo que diferenciaba a los Warren era que no se presentaban como científicos, sino como creyentes católicos en misión espiritual. Ed aseguraba: no puedes luchar contra el demonio si no crees en Dios. En sus investigaciones siempre utilizaban rosarios, agua bendita, Biblias, y cuando la situación se volvía peligrosa, buscaban la ayuda de sacerdotes. Este enfoque religioso los hacía únicos. Mientras otros grupos buscaban pruebas fotográficas o físicas, los Warren buscaban salvar almas. Los años 70 consolidaron la dualidad de su figura. Para muchos, eran héroes espirituales que ayudaban a familias aterrorizadas. Para otros, eran charlatanes hábiles, que se aprovechaban de la superstición. Revistas de la época los comparaban con los cazafantasmas de la vida real, pero también publicaban artículos críticos. Lorraine decía: no necesitamos que todos nos crean, solo necesitamos estar allí para los que sufren. Con el paso de los años, las historias de los Warren se transmitían de boca en boca. Cada caso, cada conferencia, cada recorte de prensa aumentaba su leyenda. Y aunque aún no habían enfrentado sus casos más famosos, ya eran conocidos como los cazadores de lo oculto, una pareja dispuesta a enfrentar lo que nadie más se atrevía. Para algunos, eran visionarios, para otros, embusteros. Pero nadie podía negar que Ed y Lorraine Warren se habían convertido en la pareja más famosa del mundo paranormal. Su vida estaba destinada a cruzarse con fuerzas que pondrían a prueba no solo su fe, sino la de todo un país. Y lo que estaba por venir marcaría para siempre su nombre en la historia de lo sobrenatural. Capítulo 5: Annabelle y los objetos malditos. El Museo del Horror plano cinematográfico. Cámara descendiendo por unas escaleras de madera crujiente, luces tenues iluminando vitrinas llenas de objetos antiguos. El sótano de los Warren era algo más que un almacén. Era un cementerio de lo impuro, un santuario al revés donde descansaban reliquias de pesadilla. Allí había crucifijos torcidos, estatuillas de dioses, paganos espejos que no devolvían la imagen correctamente, fotografías de rostros deformados, ataúdes, miniatura, collares de rituales satánicos, y en una vitrina de cristal, cerrada con 2 candados y protegida por un cartel escrito en letras rojas, estaba ella, Annabelle. A inicios de los 70, una joven estudiante de enfermería recibió como regalo una muñeca Raggedy Ann, de tela y aspecto inocente. Ella y su compañera de cuarto la colocaron en su departamento como simple decoración. Al principio, la muñeca parecía moverse ligeramente, cambiando de posición cuando nadie la tocaba. Luego comenzaron a encontrarla en habitaciones donde nunca la habían dejado. Las jóvenes relataban: Anne se sentía como si nos observara. No era un juguete, otra cosa. Pronto aparecieron mensajes escritos en papel que decían: ayúdanos. Lo inquietante era que las chicas no tenían papel de ese tipo en su departamento. Convencidas de que algo extraño ocurría, contactaron a un medium. En una sesión espiritista, supuestamente, la muñeca habló a través del medium: soy Annabelle Higgins. Fui una niña que vivió aquí antes. Morí trágicamente y quiero quedarme con ustedes. Las chicas, conmovidas, le dieron permiso al espíritu de habitar la muñeca. Un error fatal, según Ed y Lorraine, porque, como él explicaba, no era el espíritu de una niña,
era algo mucho más oscuro. Los demonios se disfrazan de inocencia para que les abras la puerta. El novio de una de las jóvenes comenzó a sentir hostilidad hacia la muñeca. Una noche, después de un altercado con las chicas sobre tirar la muñeca a la basura, soñó que Annabelle lo estrangulaba. A la mañana siguiente, despertó con arañazos en el pecho y el cuello, como si alguien invisible lo hubiera atacado durante la noche. Ese fue el punto de quiebre. Las chicas acudieron a Ed y Lorraine Warren. Los Warren llegaron con la calma de quienes habían visto lo impensable muchas veces. Lorraine describió la energía de inmediato. Sentí que no estábamos ante una simple presencia. Era algo inhumano. Un espíritu de bajo orden. Ed lo confirmó. Esto no es un juguete embrujado. Es un conducto. Un canal para lo demoníaco. Tras un ritual de exorcismo en el apartamento, retiraron la muñeca. Pero la historia apenas comenzaba. Ed y Lorraine transportaron la muñeca en su auto. Pero durante el trayecto ocurrieron cosas inquietantes. El auto se apagaba repentinamente en curvas peligrosas. El volante parecía bloquearse. Los frenos fallaban. Ed finalmente tomó un frasco de agua bendita, roció la muñeca y trazó la señal de la cruz sobre ella. Solo así, según él, lograron llegar sin accidentes. La muñeca fue colocada en una vitrina especial construida por ella. Estaba asegurada con madera bendecida, doble candado y un letrero que advertía con precaución no abrir. Además, un sacerdote visitaba periódicamente el lugar para rezar oraciones de protección. Ed decía, la muñeca no es el peligro, lo que la controla es lo peligroso. Mantenerla encerrada es proteger al mundo de lo que intenta liberar. A lo largo de los años, muchas personas visitaron la casa de los Warren para ver la muñeca. Algunos se burlaban, otros la retaban. Un caso quedó registrado. Un joven motociclista golpeó el vidrio de la vitrina y dijo, en tono de burla, si eres real, hazme algo Ned. Lo echó de inmediato. Horas después, el joven sufrió un accidente fatal en su motocicleta. La novia que lo acompañaba sobrevivió, pero juró que él perdió el control después de mirar hacia atrás y ver a la muñeca en su mente. Con las ecos, Annabelle se convirtió en la estrella del museo, pero no estaba sola. Había espejos usados en rituales de brujería, máscaras africanas poseídas, estatuas de ídolos paganos, e incluso ataúdes utilizados en misas negras. Cada objeto tenía una historia en una caja de música que sonaba sola en las madrugadas. Un crucifijo que se calentaba como hierro ardiente cuando alguien lo tomaba. Fotografías de exorcismos donde se veían rostros deformes detrás de los poseídos. Ed explicaba, no guardamos esto por curiosidad. Lo guardamos para evitar que siga causando daño. En las 70.y80, periódicos y noticieros comenzaron a hablar de la muñeca. El mito creció. Algunos decían que la muñeca caminaba por la casa, otros que hablaba con voz infantil. La realidad exacta era confusa, pero lo cierto es que nadie podía ignorar su presencia. Annabelle se convirtió en sinónimo de lo que representaban los Warren, el enfrentamiento directo contra lo impuro. Pocos fuera del círculo íntimo de los Warren saben que Ed solía tener pesadillas recurrentes con la muñeca. Soñaba que la vitrina se abría sola, y Annabelle caminaba lentamente hacia su cama. Lorraine lo despertaba en esas noches, y rezaban juntos hasta que el sueño se disipaba. Años después, Lorraine confesaría a Anne, había noches en que yo también escuchaba pasos en el pasillo, pero nadie estaba allí. Siempre temí que la muñeca intentara liberarse. Annabelle pasó de ser un objeto en un sótano a convertirse en un icono cultural. Programas de televisión, documentales y décadas más tarde, películas de Hollywood la inmortalizaron como la muñeca más peligrosa del mundo. Los Warren siempre insistieron en que la verdadera muñeca, la Raggedy Ann de tela, era aún más aterradora que cualquier representación cinematográfica. Dentro de ese vidrio, no hay un simple juguete. Hay un recordatorio de lo que ocurre cuando el ser humano abre puertas que no entiende. Para los Warren, Annabelle no fue solo un caso, fue la advertencia de que el mal puede esconderse en la forma más inocente. Y en ese sótano, cada objeto contaba la misma lección. No, todo lo que se ve es lo que parece. Capítulo 6. Amityville. Entre el horror y la duda, plano aéreo, una casa blanca con contraventanas negras y dos ventanas en forma de ojos semicirculares. Niebla densa al amanecer. La cámara se acerca lentamente. En el pequeño pueblo de Amityville, Long Island, se alza una casa que se volvería el epicentro de uno de los casos paranormales más polémicos del siglo XX. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó brutalmente a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Ann usó un rifle de caza. Lo inquietante, todos los cuerpos aparecieron en posición boca abajo, como si nadie hubiera intentado huir o defenderse.
Los vecinos no escucharon disparos. Nadie entendía cómo 6 personas pudieron morir en circunstancias tan extrañas. Desde entonces, la casa quedó marcada. Un año después de la masacre, George y Kathy Lutz compraron la casa a precio de ganga. Se mudaron con sus 3 hijos pequeños en diciembre de 1975. Al principio, todo parecía normal. Una casa grande, espaciosa, con vistas al río. Pero pronto, lo idílico se transformó en pesadilla. La familia relató: olores nauseabundos aparecían en habitaciones sin explicación. Las paredes exudaban un líquido verdoso. Puertas y ventanas se abrían solas, incluso bajo llave. En la noche, se escuchaban cánticos y golpes. George comenzó a despertarse todos los días a las 3:15 Alto M, la misma hora en la que ocurrió la masacre de Feo. Los niños veían figuras en los pasillos, y la pequeña Messi aseguraba hablar con un amigo imaginario, un cerdo gigante con ojos rojos llamado Jody. Tras 28 días, los Lutz huyeron, dejando todas sus pertenencias. Cuando la noticia salió en los periódicos, investigadores de lo paranormal acudieron al lugar. Entre ellos, Ed y Lorraine Warren. Lorraine recordarían: la atmósfera era sofocante, pesada, como si algo maligno todavía viviera allí. Apenas crucé la puerta, escuché una voz masculina que me dijo: vete. Ed, siempre pragmático, afirmó. La casa no solo estaba embrujada, estaba contaminada por algo demoníaco. Durante una de las investigaciones, un equipo tomó cientos de fotografías en la oscuridad con cámaras de infrarrojo. En una de ellas apareció una figura, la de un niño con ojos brillantes, asomándose desde un pasillo del segundo piso. La imagen recorrió periódicos y programas de televisión, alimentando el mito de Amityville. Hasta hoy, algunos creen que era uno de los niños de Feo. Otros piensan que fue un fraude. Lorraine describió vívidamente las sensaciones en la casa. Era como si hubiera un torbellino de presencias. Veía sombras moverse, sentía un peso en el pecho. Había algo que nos observaba desde cada esquina. Ella confesó que en una de las habitaciones tuvo una visión de los cuerpos de los de Feo acostados, ensangrentados, aún en sus camas. Fue uno de los lugares más oscuros que he pisado en mi vida. El caso Amityville se convirtió en noticia nacional. Programas de televisión, revistas y periódicos lo cubrieron. Los Warren fueron entrevistados una y otra vez. El interés explotó en 1977, cuando se publicó el libro The Amityville Horror DJM, basado en la historia de los Lutz. El éxito fue inmediato, y pronto se adaptó al cine. De la noche a la mañana, los Warren se transformaron en celebridades paranormales. Pero no todos estaban convencidos. Críticos afirmaban que la historia de los Lutz fue una invención para obtener ganancias económicas. Algunos abogados, incluso, aseguraron que los Lutz habían planeado el fraude junto al autor del libro durante una reunión con alcohol. Los escépticos señalaban contradicciones en los relatos. Por ejemplo, vecinos dijeron que nunca vieron actividad extraña durante esos 28 días. Para la prensa sensacionalista, Amityville era un festín, realidad o montaje. Ed y Lorraine siempre defendieron la autenticidad de la experiencia. Ed decía: la gente puede decir lo que quiera. Yo, Steve Alley, sentí esa fuerza. Nadie me puede convencer de que era un invento en Lorraine. Añadían: los Lutz estaban aterrorizados. No eran actores, no era teatro, era real. Para ellos, más allá de las críticas, Amityville era prueba de que lo demoníaco podía invadir la vida humana con brutal intensidad. Se dice que, años después, Lorraine se negaba a volver siquiera a hablar mucho de Amityville. Afirmaba que solo recordarlo la hacía sentir enferma. En entrevistas privadas comentó que soñaba con la casa durante semanas después de la investigación, y que en esas pesadillas siempre veía a Ronald DeFeo con los ojos negros mirándola fijamente. Ed, por su parte, recibió amenazas de escépticos que lo acusaban de charlatán. Hubo cartas, llamadas, incluso insultos en conferencia, pero él nunca se retractó. Amityville se convirtió en un fenómeno cultural. Decenas de libros, documentales y más de una docena de películas tomaron inspiración en la historia. Hoy, la casa sigue en pie, aunque ha cambiado de propietarios y de dirección oficial para despistar curiosos. Para los creyentes, es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Para los escépticos, el fraude paranormal más famoso del mundo. Amityville no solo marcó a los Lutz, marcó a Ed y Lorraine Warren para siempre. Fue el caso que los catapultó a la fama mundial, pero también el que sembró la semilla de la duda en torno a ellos. ¿Eran guardianes contra el mal o narradores de historias imposibles? Lo cierto es que, entre verdades y mentiras, la casa de Amityville sigue viva en la memoria colectiva. Why Los Warren. Quieran o no sus críticos, se convirtieron en leyendas a partir de allí. Capítulo 7. El caso Enfield. Voces del más allá en Inglaterra,
Anne, 1977. En el norte de Londres, una familia obrera se convirtió en el centro del fenómeno paranormal más famoso de Inglaterra, en el poltergeist de Enfield. La protagonista principal fue Jane Hodgson, de 11 años, junto a su hermana Margaret y su madre, Peggy, a lo que empezó como ruidos extraños en la casa. Pronto se transformó en un espectáculo mediático que mezcló misterio, horror y controversia. Una noche de agosto de 1977, Peggy escuchó golpes en las paredes de la habitación de sus hijas. Al entrar, encontró a Jane y Margaret asustadas, diciendo que los muebles se movían solos. Poco. La madre vio con sus propios ojos cómo una cómoda de madera pesada se deslizaba varios centímetros sin que nadie la tocara. Cuando intentó empujarla de vuelta, la cómoda se movió nuevamente como si una fuerza invisible se opusiera. El terror fue inmediato. Durante semanas, los Hodgson vivieron fenómenos que parecían sacados de una película en golpes violentos en paredes y techos, sillas lanzadas por los aires, objetos levitando frente a testigos. La propia Janet, de 11 años, aseguraba ser poseída. Lo más inquietante fue la voz grave y masculina que surgía de la garganta de la niña, diciendo frases como "Ann, soy Bill, viví aquí y morí en esa silla". Grabaciones de audio registraron esa voz gutural, imposible de reproducir por alguien tan joven. El periódico británico Daily Mirror fue uno de los primeros en cubrir el caso. Reporteros y fotógrafos acudieron a la casa. En una famosa serie de imágenes, Jane aparece levitando en su habitación. En las fotos se la ve suspendida en el aire, con el cuerpo arqueado y los brazos extendidos. ¿Era un salto o una verdadera levitación? Esa pregunta marcó la diferencia entre los creyentes y los escépticos. El caso llamó la atención de la Society for Psychical Research, SPR, una organización respetada en el Reino Unido que estudiaba fenómenos paranormales. Maurice Grass y Guy Leon Playfair fueron los principales investigadores británicos. Pasaron meses en la casa, registrando sonidos, entrevistas y fenómenos. Para ellos, gran parte de la actividad era auténtica, aunque admitían que Jane a veces exageraba o jugaba para llamar la atención. Fue en medio de esa tormenta mediática que Ed y Lorraine Warren viajaron desde Estados Unidos hasta Inglaterra para visitar a la familia Hodgson. Lorraine recordaría en la casa de Enfield, estaba impregnada de sufrimiento. Apenas entré, sentí la misma opresión que en Amityville. Había algo oscuro que usaba a Jane como medio. Ed, más directo, decía, esto no era un simple poltergeist. Había una entidad demoníaca controlando a esa niña. Su visita fue corta, pero su interpretación fue radical para ellos. Enfield era un claro caso de posesión demoníaca. Durante una de las sesiones, Ed intentó hablar con la voz gutural que emergía de Jane. ¿Quién eres?, preguntó Ed. Soy Bill. Morí aquí, esta es mi casa. Lorraine, estremecida, describió haber visto sombras moverse detrás de Jane mientras la voz hablaba. La niña también afirmó que muchas noches era arrastrada de la cama, que manos invisibles la golpeaban y que sentía como si algo se metiera dentro de ella. La participación de los Warren no fue bien recibida en Inglaterra. Los medios británicos los acusaron de ser cazadores difamados, y algunos investigadores de la SPR llegaron a decir que su presencia no aportó nada científico al caso. La BBC y varios diarios señalaron que los Warren solían demonizar cualquier fenómeno, mientras que los británicos preferían explicaciones más psicológicas o sociológicas. Sin embargo, la voz grabada de Jane y las fotos de su supuesta levitación seguían siendo pruebas inquietantes. En entrevistas posteriores, Lorraine confesó que Enfield la afectó emocionalmente más que Amityville. Afirmó que veía constantemente la figura de un hombre anciano en la casa, observándola con odio. Ed, por su parte, estaba convencido de que la voz que hablaba a través de Jane no era de un espíritu humano, sino de un demonio que usaba el recuerdo del difunto Bill para confundir a los investigadores. En privado, comentaban que temían que Jane pudiera morir joven si el demonio no era expulsado. La actividad en la casa disminuyó en 1979, aunque los Hodgson aseguraban que nunca desapareció del todo. Jane creció y, de adulta, confesó que en algunas ocasiones había fingido fenómenos para probar a los investigadores. Sin embargo, insistió en que la mayoría de los eventos fueron reales. No inventé todo. Hubo cosas que nunca podré explicar. Yo no podía haber hecho todo eso sola. Décadas después, el caso fue adaptado en múltiples documentales, libros y películas. La más famosa, El Conjuro 2 2016, donde los Warren aparecen como protagonistas centrales, aunque en la vida real, su participación fue breve. La película exageró su rol, pero ayudó a consolidar su imagen como investigadores internacionales. El caso Enfield dividió al mundo. Para unos,
fue prueba irrefutable de que algo inexplicable habitaba esa casa. Para otros, un espectáculo mediático alimentado por la prensa y la imaginación de una niña. Pero lo cierto es que, entre saltos, voces imposibles y sombras que aún se recuerdan, Enfield se convirtió en uno de los capítulos más inquietantes de la historia de lo paranormal. Y para los Warren, fue otra batalla entre la fe y la duda, otra grieta entre creyentes y escépticos, otra marca en su largo camino hacia la leyenda. Capítulo 8. Otros casos famosos. Muñecas, hombres lobo y casas malditas. Una puerta se abre lentamente y revela una vitrina dentro. Una muñeca de trapo con vestido blanco y cabello naranja. Su sonrisa cosida parece inocente, pero en la pared, un cartel advierte positivamente no abrir. Así comienza uno de los casos más inquietantes del legado Warren, Annabelle. En los años 70, una joven estudiante de enfermería recibió de regalo una muñeca Raggedy Ann. Al poco tiempo, ella y su compañera de cuarto notaron que la muñeca parecía moverse sola. Ann cambiaba de posición, aparecía en distintas habitaciones y hasta dejaba notas escritas a mano que decían, ayúdanos. Asustadas, llamaron a un medium que les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle habitaba la muñeca. Conmovidas, las jóvenes permitieron que Annabelle se quedara. Grave error. Poco después, un amigo de las chicas fue atacado por la muñeca, afirmó que se despertó en medio de la noche con Annabelle sobre su pecho, intentando estrangularlo. Lorraine describió la muñeca como un objeto maldito, no habitado por una niña, sino manipulado por un demonio. Eddie ordenó llevarla a su museo, donde permanece encerrada bajo llave hasta hoy. Una casa sencilla en Pensilvania, años 80, una familia católica vive en aparente calma, hasta que los horrores comienzan. La familia Smorol reportó fenómenos que incluían olores nauseabundos inexplicables, golpes y arañazos en paredes, apariciones demoníacas en forma de sombra, ataques físicos incluyendo supuestas agresiones sexuales por parte de la entidad. Los Warren visitaron la casa y afirmaron que allí había un demonio de alto rango. Lorraine aseguraba ver una figura oscura, con ojos brillantes, observándola desde las esquinas. Ed intentó varios rituales, pero la familia alegaba que el ser siempre regresaba. El caso inspiró el libro y la película The Haunted, 1991. Y hasta hoy se debate si fue una posesión real o una alucinación colectiva. En 1983, un hombre llamado Bill Ramsey, originario de Southend, Inglaterra, buscó ayuda de los Warren. Desde niño, Ramsey decía sentirse poseído por la furia de un lobo interior. Tenía ataques violentos, gruñía como un animal, y hasta llegó a morder a varios policías que intentaban detenerlo. La prensa lo bautizó como el hombre lobo de Southend. Ed y Lorraine viajaron hasta Inglaterra y presenciaron uno de sus ataques. Según su testimonio, la fuerza de Ramsey era inhumana. Tras convencerlo de someterse a un exorcismo en Estados Unidos, el rito fue llevado a cabo por un obispo. Ramsey gritó, convulsionó y tras varias horas se calmó. Nunca más volvió a presentar los ataques. Para los Warren, era prueba de que no era un problema psiquiátrico, sino una posesión demoníaca de tipo animalista. Antes de Amityville, los Warren habían trabajado en otro caso famoso en la familia Perron, en Rhode Island, en 1971. Roger y Caroline Perron, junto a sus 5 hijas, comenzaron a experimentar fenómenos extraños en su granja del siglo XVIII. Sombras que caminaban por los pasillos, espíritus de mujeres vestidas de época, una presencia oscura que atormentaba a la madre, Caroline. Lorraine afirmó que una bruja llamada Bathsheba había maldecido la propiedad siglos atrás. Ed intentó un exorcismo, pero la situación se descontroló. Anne Caroline fue poseída brevemente y lanzada contra el suelo. El caso quedó inconcluso, pero años después inspiró la película El Conjuro, 2013, la que daría inicio al famoso universo cinematográfico Warren. En los años 80, los Warren investigaron un tramo de carretera donde múltiples conductores afirmaban ver un hombre espectral aparecer en medio del camino. Algunos decían que el espectro atravesaba los autos como un humo negro, otros que los hacía perder el control. Lorraine aseguró que se trataba del espíritu de un hombre que murió atropellado en los años 30, aunque nunca se resolvió. La carretera se volvió famosa como el tramo embrujado de Connecticut. Todos estos casos reforzaban la reputación de los Warren como los cazadores de demonios más famosos del mundo. Pero también atrajeron críticas para algunos. Cada historia parecía más fantástica que la anterior. Escépticos decían que los Warren se apoyaban en testimonios emocionales y pruebas ambiguas. La prensa sensacionalista los presentaba como héroes o como charlatanes. Pese a eso, los Warren seguían atrayendo familias desesperadas, que preferían creer en ellos antes que aceptar explicaciones psiquiátricas o escépticas. En el sótano de su casa en Connecticut, Ed y Lorraine
guardaron todos los objetos que consideraban peligrosos en espejos usados en rituales satánicos. Estatuillas africanas, tablas Ouija, juguetes embrujados, crucifijos. Lorraine decía en cada objeto: aquí dentro estuvo en contacto con lo maligno. Si lo dejamos libre, podría volver a dañar a alguien. El museo se convirtió en una especie de santuario prohibido, visitado solo por sacerdotes y algunos pocos investigadores autorizados. Con cada caso, los Warren se convirtieron en un símbolo de la eterna lucha entre fe y escepticismo. Para los creyentes, ellos enfrentaban lo que la ciencia no podía explicar. Para los escépticos eran narradores carismáticos que mezclaban religión y superstición para crear historias de miedo. Ed solía decir así: alguien no cree en lo que hacemos, no importa. Lo importante es que las familias atormentadas saben que no están solas. Muñecas que caminan, lobos y humanos, casas malditas, sombras que hablan. Para algunos, simples cuentos de horror. Para otros, pruebas de que el mal existe y adopta formas impredecibles. Ed y Lorraine Warren construyeron su leyenda con cada uno de estos casos, y aunque el debate sobre su veracidad nunca terminará, sus historias siguen resonando en cada rincón donde el misterio y el miedo se encuentran. Capítulo 9. El ocaso. Últimos años. Herencia y controversias. El césped luce cuidado, pero la sensación es de un lugar cargado de recuerdos. En el interior, crucifijos, fotografías y vitrinas repletas de objetos malditos. Ed Warren aparece más encorvado, su cabello blanco, pero aún con esa mirada firme de quien ha visto lo imposible. Lorraine, siempre con su aire maternal, aún porta la serenidad de la medium que ha dedicado la vida a escuchar las voces del más allá. Los años pesaban. Habían recorrido el mundo, enfrentado a entidades oscuras y desafiado la incredulidad de muchos. Pero ahora, en la calma de su hogar, comenzaba otra batalla del tiempo: la salud y la controversia. En 2001, Ed sufrió un accidente cardiovascular que lo dejó en coma por varias semanas. Muchos pensaron que no sobreviviría. Lorraine rezaba día y noche, convencida de que fuerzas más allá de lo humano intercedían. Contra todo pronóstico, Eddie despertó, aunque con secuelas físicas que lo obligaron a retirarse en gran medida de la vida pública. Lorraine, sin embargo, continuó representando su trabajo, dando conferencias, participando en entrevistas y manteniendo vivo el Museo del Ocultismo. Ese accidente marcó el inicio del ocaso de los Warren. El cuerpo ya no les permitía librar batallas contra lo invisible, pero su legado comenzaba a consolidarse. Durante estos años, los Warren ya habían formado a varios aprendices y seguidores, entre ellos investigadores jóvenes que más tarde seguirían los pasos del matrimonio. Su sobrino, John Zaffis, se convertiría en uno de los demonólogos más conocidos de Estados Unidos. Él afirmaba que la influencia de sus tíos fue decisiva en su vocación en Me. Enseñaron que el mal no es un concepto abstracto, sino una fuerza real que necesita ser contenida así. Los Warren no solo dejaban casos, sino también herederos de su visión. Los años 90 y 2000 trajeron un cambio cultural. En la televisión por cable comenzó a producir programas sobre lo paranormal. Los Warren se convirtieron en referentes, invitados constantes a shows sobre casas encantadas y objetos malditos. Sus conferencias llenaban auditorios universitarios, donde Ed contaba con dramatismo los casos de Amityville o el exorcismo del hombre lobo, mientras Lorraine detallaba las visiones y sensaciones que experimentaba. Los asistentes no solo escuchaban relatos, vivían una experiencia teatral. Para muchos, asistir a una conferencia de los Warren era lo más cercano a enfrentar un exorcismo sin estar en peligro. Sin embargo, la misma exposición atrajo el ojo crítico. Investigadores escépticos, psicólogos y periodistas comenzaron a cuestionar con más dureza. Algunos señalaban inconsistencias en los relatos de Amityville, sugiriendo que fue un montaje. Otros criticaban la falta de pruebas científicas en grabaciones borrosas, fotos, dudosis, testimonios subjetivos. El Comité para la Investigación Escéptica declaró públicamente que los Warren exageraban y adornaban los hechos para ganar notoriedad. Ed respondía con firmeza: no necesitamos convencer a los escépticos. Nuestro deber es con las familias que sufren. Lorraine, más conciliadora, decía: la fe y la ciencia no están peleadas. Tal vez algún día la ciencia alcance a explicar lo que yo he visto. El nuevo milenio trajo un cambio inesperado. Hollywood comenzó a interesarse por sus historias, primero con adaptaciones como The Haunting in Connecticut, y más tarde con el universo cinematográfico de El Conjuro 2013 en adelante, que catapultó los nombres de Ed y Lorraine a una audiencia global. Por primera vez, millones de jóvenes que jamás habían oído de los Warren conocieron sus vidas a través de actores que los interpretaron como héroes. Lorraine colaboró directamente con James Wan,
director de El Conjuro, asesorando en detalles para que la película fuera lo más fiel posible. Incluso tuvo un cameo, sentada entre el público en una escena de conferencia. Aunque la ficción dramatizaba mucho, Lorraine sonreía al ver cómo su historia se transformaba en mito moderno. El 23 de agosto de 2006, Ed Warren falleció a los 79 años. La noticia conmocionó al mundo paranormal y a los seguidores de su trabajo. El funeral fue íntimo, rodeado de familiares, colegas y curiosos. Muchos dijeron haber sentido una presencia cálida durante la ceremonia. Lorraine, de pie frente al ataúd, se mostraba serena. Sé que Ed está conmigo. Él siempre dijo que nuestro amor iba más allá de esta vida, y yo lo siento, aquí, ahora. Desde ese momento, Lorraine asumió el papel de guardiana de su legado. Tras la muerte de Ed, Lorraine continuó activa. A pesar de su avanzada edad, seguía asistiendo a conferencias y aceptando entrevistas. Era común verla hablar con calma sobre el más allá, como si la muerte no fuera un fin, sino un tránsito natural. En 2013, tras el estreno de El Conjuro, la figura de Lorraine se revitalizó. Jóvenes y adultos se acercaban a ella como a una leyenda viviente. Cuando le preguntaban si no temía morir, ella respondía con dulzura: no le temo a la muerte, porque sé que me reunirá con Ed. Y sé que hemos hecho lo que teníamos que hacer en este mundo. El 18 de abril de 2019, Lorraine Warren falleció a los 92 años, en paz, rodeada de su familia. La noticia recorrió el mundo. Los periódicos recordaban a la medium más famosa del siglo XX. Mientras los seguidores llenaban las redes con mensajes de agradecimiento, el Museo del Ocultismo cerró temporalmente, pero pronto fue reabierto por su familia, manteniendo viva la tradición. Tras su muerte, también surgieron nuevas críticas y revelaciones. Algunos familiares de los casos investigados por los Warren declararon que se sintieron explotados. Escritores y escépticos acusaron al matrimonio de lucrar con el miedo. Sin embargo, ex clientes aseguraban que gracias a ellos habían recuperado la paz. La dualidad seguía en héroes para unos, charlatanes para otros. La prensa los describía como íconos del misterio. Amigos cercanos los definían como personas profundamente creyentes, que de verdad querían ayudar. Críticos los tachaban de cuentacuentos con crucifijo. Y aún hoy, los documentales, libros y películas continúan alimentando la discusión. ¿Eran auténticos cazadores de lo sobrenatural o narradores que supieron crear un mito inmortal? El amor fue su motor, la fe su escudo, el misterio su campo de batalla. Ed y Lorraine Warren ya no están en este mundo, pero su historia sigue viva, recordándonos que, entre la luz y la oscuridad, siempre habrá quienes se atrevan a mirar lo imposible a los ojos. Capítulo 10. A mito, realidad y legado eterno. Imágenes de archivo muestran a Ed y Lorraine en conferencias, caminando juntos, posando frente a su casa en Connecticut. Los Warren comenzaron como un matrimonio común, unidos por el amor y la fe. Ed era pintor y veterano de guerra. Lorraine, una joven sensible con un don que no entendía del todo, pero su destino los llevó a convertirse en los investigadores paranormales más famosos del siglo XX. Lo que empezó como curiosidad se transformó en misión, y lo que era misión terminó siendo leyenda. Hoy, sus nombres resuenan mucho más allá del mundo del ocultismo. Son íconos culturales, personajes de cine, referencias en programas, en libros y en el imaginario colectivo. Para quienes los conocieron en persona, Ed y Lorraine no eran figuras misteriosas, sino seres humanos profundamente devotos y humildes. Su sobrino John Zafes recuerda: ellos no pensaban en fama ni dinero, pensaban en ayudar. La gente los llama cazadores de fantasmas, pero ellos se veían como consejeros espirituales. Vecinos de Monroe, su pueblo natal, los describían como personas cálidas, siempre dispuestas a escuchar, siempre con una sonrisa. Amigos cercanos afirmaban que su vida privada estaba llena de risas, música y cenas familiares, que detrás de la cruzada contra lo paranormal había un matrimonio sólido, con sus discusiones normales, pero sostenido por un amor real. La prensa, sin embargo, siempre tuvo una relación ambivalente con los Warren. Los periódicos sensacionalistas los adoraban, eran titulares perfectos, con historias de casas embrujadas, muñecas endemoniadas y exorcismos imposibles. Pero la prensa académica y los medios más críticos los veían como oportunistas del miedo. El New York Times, en una reseña de 1979, llegó a escribir: los Warren han construido una carrera en los bordes de la fe y la superstición. Son narradores brillantes, pero su ciencia es inexistente. Esa dualidad, ser amados por unos y ridiculizados por otros, los acompañó hasta el final de sus vidas. Más allá de los titulares, están las voces de las familias. Algunos, como los Perron o los Hodgson,
recordaban haber sentido alivio tras la intervención de los Warren. No nos importaba si la gente creía o no. Nosotros sabíamos lo que vivimos, y los Warren estuvieron allí cuando nadie más lo hizo. Otros, en cambio, acusaban al matrimonio de exagerar y de hacer de sus tragedias un espectáculo. Esta mezcla de gratitud y reproche es parte inseparable de su historia. Los escépticos consideran que los Warren eran, en el mejor de los casos, narradores carismáticos, en el peor, charlatanes con crucifijo. Argumentan que sus pruebas eran débiles, que nunca presentaron evidencia irrefutable, que sus grabaciones podían explicarse por causas naturales. Los más duros llegaron a decir que eran actores en un teatro del miedo, pero incluso los escépticos más feroces reconocen algo en el poder de sus relatos, porque, aunque no se pueda probar lo sobrenatural, lo que nadie niega es que los Warren lograban tocar fibras emocionales, despertar temores primitivos y abrir la puerta a la imaginación. Si algo terminó de cimentar el mito, fue Hollywood. Con El Conjuro y sus secuelas, Ed y Lorraine pasaron de ser investigadores a convertirse en héroes de ficción, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Las películas los mostraron como guerreros de la fe, luchando contra demonios con crucifijos y valentía. Y aunque la ficción exageraba, millones de personas comenzaron a admirarlos como figuras icónicas. Lorraine, ya anciana, disfrutaba viendo cómo su historia llegaba a nuevas generaciones. Decía con ternura así, estas películas ayudan a que la gente crea en el poder del amor y de la fe. Entonces, todo ha valido la pena. Pocos saben que Ed y Lorraine vivieron también momentos de duda. En entrevistas privadas, Lorraine admitió que hubo noches en que lloraba, agotada por lo que veía y sentía. Ed, por su parte, confesaba que la oscuridad a veces lo hacía cuestionar su fe, pero siempre regresaban a lo mismo en su unión como pareja. En medio de demonios y fantasmas, lo que los sostenía era el amor que se tenían. Hoy, los Warren ya no están físicamente, pero su influencia permanece en investigadores paranormales que los citan como inspiración, museos, conferencias y libros que siguen circulando, el cine y la televisión, que continúan explotando su legado. Miles de personas que, tras ver sus historias, se atreven a hablar de lo que han vivido. Su mayor legado no fue probar la existencia de lo sobrenatural, sino abrir un espacio para que lo inexplicable pudiera discutirse. Al final, más allá de creer o no, los Warren representan una pregunta esencial. ¿Existe algo más allá de lo que vemos? Ed lo expresaba así: si estamos equivocados no perdemos nada, pero si estamos en lo cierto, entonces hemos salvado almas. Lorraine lo veía de otra forma, ¿no? Necesitas ver un fantasma para creer en lo invisible. Basta con sentir el amor, y eso también es un misterio. Ed y Lorraine Warren ya no caminan entre nosotros, pero su historia, tejida entre la fe y la duda, la verdad y la ficción, el amor y el miedo, sigue viva. Para algunos fueron héroes, para otros farsantes, para muchos, simplemente una pareja que se atrevió a desafiar lo desconocido. Y quizás esa es la esencia de su legado, al recordarnos que, aunque la ciencia busque respuestas, siempre habrá misterios que escapan a la razón. Más allá del miedo, un legado de amor. Ed y Lorraine jóvenes, tomados de la mano, caminando bajo un cielo nublado. La voz en off comienza con tono suave, casi susurrado. La historia de los Warren no fue solo una crónica de fantasmas, demonios y casas embrujadas. Fue, sobre todo, la historia de un matrimonio que se sostuvo en medio de la oscuridad. Ed y Lorraine se conocieron siendo apenas adolescentes, sin imaginar que su unión se convertiría en el motor de una de las cruzadas más insólitas del siglo. 20 convirtieron el miedo en misión, el misterio en propósito y la fe en escudo. Para unos fueron visionarios, para otros simples narradores. Entre creyentes y escépticos, la verdad es que su vida marcó un antes y un después. Dejaron tras de sí una colección de objetos malditos, un museo cargado de historias y sobre todo, una estela de preguntas que aún hoy nos seguimos haciendo. Ed pintando un cuadro, Lorraine sonriendo mientras habla en una conferencia, ambos rezando juntos en una sala iluminada solo por una vela. Más allá de la polémica, lo que nadie puede negar es que se amaron profundamente. En cada kosó, en cada noche de vigilia, en cada viaje por pueblos y ciudades, estaba presente esa unión inquebrantable. Su verdadera fortaleza no fueron los crucifijos ni las grabadoras, sino la fe en el otro. Esa complicidad que hizo que dos vidas ordinarias se transformaran en un mito extraordinario. El cementerio donde descansan, una sencilla lápida compartida que lleva sus nombres. La cámara se detiene en silencio. Una brisa mueve las hojas. Ed y Lorraine ya no están aquí para contar sus historias. Pero quizá ese es el misterio más hermoso aunque la muerte los separó en el mundo físico. En la memoria y el corazón de quienes creen en ellos, siguen caminando juntos. Y así,
Entre la sombra y la luz, entre lo real y lo imaginado, el legado de los Warren se convierte en un recordatorio eterno que el amor, incluso frente a la oscuridad más temible, puede ser la fuerza más poderosa de todas.